imagino que ya, como se dio una semana de retraso, habrá avanzado por lo menos unos 50 ejercicios de pensados. No pensar. T-shirt. Así. ¿Cuál es el código que sale en la predicción? K, E, F. Así está bien. ¿Por qué no vas a aceptar? ¿Qué? Aceptar. Vamos a empezar con nosotros. Solicitud de autorización para compartir. Dale clic a aceptar. Ustedes, pues, a ver, ¿por qué? Si no me sale nada. Está aquí. ¿Ya está, no? Sí. ¿Se ve el electro? Sí. Bravazo. Ya. Entonces, hoy les voy a decir cómo van a responder los electros en el examen. Así de fácil. Obviamente no les voy a decir qué ejercicio les voy a poner ahorita, pero ustedes van a saber cómo responder. ¿No? No sé qué van a hacer. Oye, si repasan sus 108 ejercicios, no. Si no, no repasan. Pero como he escuchado que no lo dan hecho, por eso no saben si bien. Entonces ahora vamos a... Esta fue la parte que no pudimos hacer, la parte práctica. Recuerden que se examen 10 puntos es interpretación del electrocardiograma. Es el primer examen. Así que, ¿por qué? Porque la interpretación es lo más importante, si no, sin eso no van a alcanzar una de las competencias básicas de cardiología, como médico general. Entonces, miren, tenemos un electrocardiograma. Una de las primeras cosas que tenemos que verificar en el electrocardiograma es que esté bien tomado, ¿correcto? ¿Cómo íbamos a ver que esté bien tomado? Recuerden siempre, 25 milímetros por segundo y 10 milímetros por milivoltio. Primera cosa. Segundo, tiene que tener el AVR negativo. Miren cómo la P es negativa, T negativa y la AVR negativa. Correcto. Entonces el electro está bien tomado. Primero. Segundo, vamos a pasar al ritmo. Entonces en el ritmo yo les había explicado que hay dos tipos de ritmo. Sinusal y no sinusal. ¿Cómo se llama esta banda? Esa es la P, ¿verdad? La P que va a preceder a este RS, que luego sigue la T. Y veamos que la P es positiva, o sea, es decir, va hacia arriba y precede al QRS, ¿verdad? Bueno, tiene que ser positiva en 1, en 2 y de B3 hasta B6. ¿Correcto? Lo precede, ¿vale? Es positiva. ¿Verdad? Perfecto. ¿Se cumple la característica? Sí. Por lo tanto, eso es un ritmo sinusal. Excelente. Tenemos un ritmo sinusal. Segundo, vamos a calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Vamos a ver, primero, el intervalo RR es regular, es decir, la distancia entre cada R es la misma. Tenemos 1, 2, 3 y un poquito más de 3. 1, 2, 3 y un poquito más de 3. 1, 2, 3 y un poquito más de 3. ¿Regular o no? Regular. Por lo tanto, yo puedo decir esto es 300 entre 3.5. ¿Cuánto sale 300 entre 3.5? Dirían mucho. ¿Cuánto sale? Saldrá 86 entonces. Una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto. Perfecto. Ahora vamos al eje, ¿correcto? ¿Cómo vamos a hacer con el eje? Para el eje, no se preocupen que vamos a ver un ejercicio para un eje izquierdo, un eje derecho y un eje normal. Entonces, para el eje yo voy a ver cómo está 1 y cómo está B. Estas son las dos que se miran para el eje, ¿correcto? Si como en este caso 1 es positivo, porque miren, lo que va hacia arriba
es más grande que lo que va hacia abajo, ¿verdad? Hay una pequeña línea hacia abajo, es muy pequeñita. Siempre gana la parte positiva y la parte negativa. Entonces uno se considera positivo. Ya BF, igualmente, es más positivo que negativo. Por lo tanto también es positivo. Entonces, cuando uno es positivo y BF es positivo, el eje es un eje normal. ¿Ya? Veamos el ritmo, veamos la frecuencia, veamos el eje, ¿verdad? Ahora sí analizamos las otras. P, el intervalo, ojo que lo que hablamos es el intervalo PR, el QRS. ¿Cuánto vale la P? 0.04. Es 0.04, es un cuadradito, pues. 0.04. ¿Cuánto vale el PR? 0.12. Pues viene desde aquí hasta donde termina. Son 3,5, 0.14. ¿Cuánto vale el QRS? Desde aquí hasta aquí donde termina la S. ¿Cuántos cuadraditos son? 2, ¿verdad? O sea, 0.0. En este caso, claro, este es un ejemplo de un electro normal, sin ninguna alteración. No voy a comenzar de ahí. Pero se entiende cómo se tiene que analizar. Porque ya a partir del que viene sí va a estar alterado. Pero sí se entiende la secuencia, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre cómo interpretar el electro? Que ya vimos la teoría, por esto solo estamos haciendo la práctica. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a pasar a la que viene. ¿Está? Y vamos a pasar al ejercicio. ¿Qué me puedo avanzar de posiciones de posición? Abajo. No avanzamos. Bueno. Veamos este segundo ejemplo. ¿Ya? Cambiamos un poquito acá. ¿Correcto? Comenzamos acá primero. Ritmo. Hacemos anotaciones. ¿Cómo es el ritmo aquí? ¿Cómo es el ritmo aquí? ¿Hay una P o no hay una P? No. Empieza con el QRS. Perfecto, no hay una P. Esto es la T por si acaso. Eso no es P, eso es la onda T. Siempre que hay un QRS tiene que haber T, excepto que sea una taquicardia ventricular, ahí no va a haber. ¿No? Pero normalmente siempre después de un QRS tiene que haber una T. ¿Ya? Entonces, no hay P, ¿verdad? Por lo tanto es un ritmo no. Y aparte, un detalle más. ¿Cómo ven el intervalo RR? ¿Es regular o irregular? Es irregular, ¿verdad? La distancia entre cada R y R no es la misma. Entonces, cuando yo tengo esa combinación de tener la ausencia de onda P y el intervalo RR irregular, eso se llama fibrilación auricular. ¿Correcto? Fibrilación auricular. Por supuesto. Cuando yo tengo ausencia de onda P, así como en este ejemplo, ¿verdad? Yo no veo la onda P. Y el intervalo RR, es decir, la distancia entre cada R, no es la misma. Se llama fibrilación auricular. ¿Ya? Ahora bien, perfecto, ya sabemos que es fibrilación. Ahora, como el intervalo RR es irregular, yo no puedo aplicar la misma fórmula. ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Qué se tenía que hacer ahí? Se cuenta. ¿Cuántos cuadraditos? 30 cuadrados. Así que comenzamos, se lleven contando.
Ahora comenzamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta acá. Contaste 30 cuadraditos. Esos 30 cuadraditos, ¿cuántos segundos son? Recuerden que cada cuadrado, ¿cuánto vale? 0.2. Cuadrado grande. Claro, los grandes. Por 30, 6 segundos. Y si lo multiplico por 10, 60. ¿Y eso es un minuto o no? ¿Y cómo calculo la frecuencia cardíaca? ¿No cuenten el número de latidos por minuto? Correcto. Entonces ahora vamos a contar cuántos QRS hay en estos 6 segundos. Decimos, a ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tenemos 12 QRS y eso también lo multiplicamos por 10. 120. Y esa es la frecuencia cardíaca. Correcto. Repito. Cuando el intervalo RR es irregular, no puedo aplicar la fórmula de 300 entre el número de cuadrados. Tengo que contar 30 cuadrados. Y el número de QRS en esos 30 cuadrados se multiplica por 10. ¿Correcto? Dime. Doctor, disculpe, cuando se cuenta desde, por así decirlo, ¿no? El line del... Puedes contarlo de donde quieras, pero cuenta la preferencia de donde uno empieza el QRS. Si yo quiero, lo puedo contar desde aquí, cuento 30. Pero desde cuentes 30. O sea, no tiene nada que ver que sea el instrumento 3, el ABF, el B3. No. Claro, idealmente deberíamos tener un dedo largo. Porque hay uno largo, ¿no? Que de aquí lo voy a presentar, pero o sea, no todos traen. ¿Ya? ¿Correcto? Perfecto. Ahora, ¿cuál es el eje A? ¿Cómo está uno? D1 positivo, Positivo. ABF positivo. ¿Cómo está BF? Positivo. Positivo, porque va hacia arriba, ¿verdad? Normal. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es un eje? Normal. Ahora, doctor, ¿y acá no hay P? No, pues no hay P. No hay PR, tampoco va a haber PR, pues no hay P. Por lo tanto, aquí solamente te deben analizar el QR. ¿Cómo ven el QRS? ¿Cuánto mide? Es desde aquí hasta acá. 2 cuadraditos. 2 cuadrados, o sea 0.08. Ahí está. ¿Correcto? Así sería el análisis de ese segundo eje. ¿Verdad? Facilito, ¿verdad? ¿Ya estamos o no? Vamos a seguir subiendo el nivel, ¿ok? Un poquito más. ¿Todo claro hasta ahí? Doctor, ¿qué diferencia la onda de la La P de la T es que la P siempre debería preceder a la QRS y la T debería estar después. Tú recuerdas que el QRS, ¿qué representa? Una despolarización. Por lo tanto, si yo tengo una despolarización, tiene que haber una repolarización. Por eso les digo, si hay QRS, ¿quién tiene que seguir? La T. Y después de la T debería venir la P. De aquí no viene la P. ¿Se entiende? Porque es un orden, pues. Primero se despolariza el ventrículo, se repolariza y luego vuelve a aparecer la P. Tiene que seguir ese orden. Aquí no lo tiene. Vamos a pasar. Vamos a identificar un trazado. Porque te voy a preguntar, doctor, ¿en un dedo largo también hay? Miren aquí. Por ejemplo, les pongo este dedo largo en el examen. Les digo, ¿qué identifica? Primero, ¿hay ritmo sinusal o no? No. ¿Cómo que no? Si la P está de rojo. ¿Y esto qué? Encima con ayudita, ¿ve? Esa es la P, ¿verdad? Porque miren, respondiendo a la pregunta de su compañera, miren acá el QRS. Correcto, miren, el QRS, viene la onda T, y luego ¿qué viene? La P. QRS, onda T, ¿y qué viene después? La P.
y siempre sigue esa secuencia. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Entonces miren cómo acá en este trazado pasa algo bien interesante, por eso se los he puesto, porque este trazado a mí me permite explicarles algo. Si ustedes se dan cuenta, desde aquí, es un ritmo sinu, ¿verdad? Perfecto. Pero hay un detalle acá, muchachos. ¿Qué pasa acá en estas dos de acá? Estas dos, ¿se parecen a esto? Ya no hay ritmo, y Primero que el QRS cambia por completo. No es el mismo QRS. Y si se dan cuenta aquí en la imagen de acá abajo, ese QRS es un QRS ancho. Porque empieza aquí y termina por aquí. ¿Correcto? Eso es un QRS ancho. Y si yo tuviera solo una sola, se llamaría extrasístole ventricular. ¿Por qué? Porque es una de morfología totalmente diferente a la anterior. ¿Correcto? ¿Está bien o no? Pero tengo dos, doctor. ¿Cómo se le llama? Dupleta. Pues son dos. Se le llama una dupleta. Claro, doble extrasístole. Doble extrasístole junta. Porque también van a haber ocasiones, por ejemplo en el bigeminismo, donde viene una normal, una extrasístole, una normal, una extrasístole. Acá no, acá las dos extrasístoles están juntas. ¿Cómo se llama esto? Dupleta ventricular. ¿Y qué pasa después de la dupleta ventricular, chicos? Es un ejercicio para ver los tipos de ritmo. ¿Qué pasa después de la dupleta ventricular? ¿Siguen sinusal o no? ¿Siguen sinusal o no? Doctor, en algunos parámetros hay ampliamiento y apartamiento. O sea, ya ¿Qué no- significa? Que hay un intervalo RRI irregular. irregular. Perfecto. ¿Qué más? Pero reitero mi pregunta. ¿Hay P o no hay P? A ver, hagamos el ejercicio juntos, pues. A ver, aquí se terminaba el sinusal, ¿verdad? Onda P, QRS, onda T. ¿Verdad? Cambiemos para la extrasístole. Viene acá, ¿verdad? Porque esta es la extrasístole. Viene. Y aquí aparecen las dos extrasístoles que no tienen P. Después, miren cómo después de terminar esas dos extrasístoles, chicos, viene QRS, onda T, QRS, onda T, QRS, onda T, pero no hay P. Que ya no es sinusal. Exacto, esta parte de acá ya no es un ritmo sinus. Y miren dónde vuelve a aparecer la P. Acá, ¿ven? Miren dónde volvió a aparecer la P. Aquí. El P, aquí el P, aquí el P. O sea, esto nuevamente es un ritmo sinus. Y de aquí para acá, ¿qué es entonces? ¿A qué? No es ritmo sinusal, pero ¿cómo se llama? Una fibrilación auricular. Entonces en ese trazado tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos un ritmo sinusal, tenemos una dupleta ventricular y tenemos una fibrilación auricular. Ahí es la mejor manera de poder enfocar en el trazado de Deodat cómo podemos ver el ritmo. ¿Correcto? ¿Más claro ahora sí? Excelente. A ver, el que siga hablando ustedes, ¿qué les parece? 3 minutos. Hay que cambiar acá. Oh. Ahí no, doctor, donde dice, mire, volver a la revisión. A ver, mírenlo. ¿Qué opinan? Pueden acercar, tomarle foto, yo no lo molesto. Porque las redes son así, directivas, no hay problema.
se han aplicado las demás. Igualmente también tiene unos glicemias elevados. Yo creo que sí, contra sí. Entonces, ahorita te voy a enviar el nombre del medicamento a este número para que lo puedas ver. Me he consultado y si no te inscrito por si acaso. ¿Ya? Ya. Entonces, esta tabletita se toma una vez al día y tiene que tomarlo todas las noches por lunes. El lunes la vuelves a tomar. Te vas empezando a hacer cómo va el tema de la presión, si algo les queda. Te mando conmigo ahorita te mando. Listo. Ahora sí. Chao. Como acá, pues, en la remillada, ¿eh? En B1 y B2. En B1 y en B2 es un bloqueo completo de la rama derecha. Por supuesto. Partimos de tener un QRS ancho, ¿no? Porque esto es un QRS ancho, ¿correcto? Es un QRS ancho. ¿Ah? Entonces, si yo tengo un QRS ancho y además de ello veo que hay R mellada, porque eso es una R mellada, ¿verdad? Pero no es un complejo normal, es una R ancha, que parece una M. Algunos lo llaman orejas de conejo. En B1 y en B2 es un bloqueo completo de la rama derecha. Bloqueo completo de rama derecha. ¿Ah? Completo, ¿no? Bloqueo completo de la rama derecha. ¿Ah? Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar al otro ejemplo. Cani, a ver, ¿qué opinan de esa belleza? Vamos. Igual, 3 minutos. Ajá, muy bien, doctorita. Ahí vamos, ahí vamos. Al menos ya saben que son belladas.
todos. ¿Por qué Son no? signos diferentes. O sea, un cuadrado. Es P, después. Mira, Después acá. de acá. Ya, Entonces, hasta acá, no, ver de acá, ¿no? ¿Puedes ver desde acá? desde el inicio de P hasta el final de ¿cómo sería? A ver, vamos. Desde el inicio. Espera, espera. Mire. No, pues. Sí, ya Desde el inicio de P ves. Inicio hasta el final de R. O hasta la punta de R. Es un cuadro completo. ¿Ya? A ver, vamos. Cuente. ¿Qué viene en este lector de acá? Ritmo. Sinusal. Sinusal, ¿verdad? Perfecto. Ritmo. Sinusal. Esta es la P, ¿verdad? Sí. Ahí está la P. ¿Verdad? Excelente. Ritmo sinusal. Frecuencia. 100. Eje. Normal. Normal. Ya. ¿Qué alteraciones ven? Remediado. ¿Qué? La R mellada. ¿Dónde está la R mellada? En 5 y en B. Por lo tanto, ¿qué es eso? Bloqueo completo de rama izquierda. Ya hemos visto un ejemplo de la rama derecha. Hemos visto un ejemplo de la rama izquierda. Y ahora sí, vamos a revisar lo que nos dime. No, acá la T se negativiza, es una T asimétrica, producto también del bloqueo completo de la rama izquierda. Ahorita voy a pasar a ello. Cuando hablamos de infarto, que es ya donde nos toca aterrizar ahora, cuando hablamos de síndrome coronario agudo, pero sí se creyó que es un bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Quiero aterrizar ahorita ya en bloqueo, en lo que es el síndrome coronario. ¿Cómo? No, quiero ir a la página P, no quiero empezar a hablar bien. Volver a la. ¿Qué? Volver al proyecto. Volver a la predicción. No, está bien. ¿Ah? Escúcheme. Ya ver, escúcheme, préstame atención un momento, por favor. Les mencionaba. Cambiar también de color para que se vea un poco mejor. Cuando yo tengo un síndrome coronario agudo, porque la semana pasada nos habíamos quedado en crónico, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo un síndrome coronario agudo, muchachos, yo tengo que pensar y entender que es el paciente que tiene un dolor de pecho de más de 30 minutos. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les había descrito el dolor espinoso? Que era un dolor centrotorácico de tipo opresivo, que se rodeaba la mandíbula, al brazo izquierdo, ¿verdad? Ese mismo dolor se presenta ahora durante más de 30 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Si yo tengo la sospecha de que
paciente tiene un dolor anginoso típico, tengo lo que la teoría dice que tienes 10 minutos. ¿Para qué? Para tomar un electrocardiograma. Por eso los molesto tanto, porque el electrocardiograma es básico, fundamental en cardiología para poder detectar arritmias e infartos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo tengo un electro, muchachos, yo voy a tener diferentes posibilidades. Puedo tener un electro normal. Puedo tener un electro con unas ondas T negativas. Hay que recordar ya desde ahora que hablamos de T negativas y que esto va a representar una isquemia subepicárdica. ¿Correcto? Las ondas T negativas representan una isquemia subepicárdica. ¿Correcto? Pero tienen que ser ondas T negativas simétricas. ¿Qué significa? Que lo que baja sea igual a lo que sube. En cambio, nosotros queríamos hacer algo así. Esas no. Estas lo que te implican son sobrecargas históricas. Ahora, es cierto, y también es importante que desde ahora recuerden que un paciente que nunca ha tenido bloqueo de rama izquierda, imagínate, es un paciente que tú le haces el control y que tú sabes que está en ritmo sinusal y que te hace un bloqueo completo de rama izquierda de novo, eso es un equivalente a un ST elevado. Un bloqueo completo de rama izquierda de novo es un paciente que tiene un ST elevado. ¿Qué más puede pasar con el electrocardiograma en un síndrome coronario agudo? Esto de acá. ¿Qué sucede aquí? El punto J, que es donde termina la S y va a comenzar en ST, se cae para abajo. O, la última opción, puedo tener un ST elevado, con el punto J muy por encima de la línea ISO. Entonces, yo tengo esas 4 posibilidades cuando tengo un paciente con una angina de pecho. ¿Cuál es el que más me asusto? Esto de aquí. Porque esto representa un infarto agudo de miocardio ST elevado. En cambio aquí no. Acá yo lo clasifico como un síndrome coronario sin elevación del ST. ¿Por qué? Porque acá yo todavía tengo que decidir qué voy a hacer. Y para decidir qué voy a hacer, yo le voy a tomar unas enzimas cardíacas. Troponina o CPKM. Correcto. Ahora, doctor, ¿y qué pasa si la clínica es muy típica y yo estoy seguro que es un síndrome coronario agudo? Vamos a hablar qué se le da en ese momento. Porque no tienes que esperar las enzimas para dar el primer tratamiento. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta clasificación para dar el tratamiento? Porque si es un ST elevado, ¿qué es lo que te dice la fisiopatología de esta enfermedad? Tú tienes una arteria, esta arteria tiene una placa, ¿correcto?, que ocluye parte del flujo y viene un coágulo y la tapa completamente. De tal manera que no permite el paso de la sangre. Es una obstrucción total. Por lo tanto, este tipo de problemas sí te van a hacer necrosis. Sí te va a hacer va a matar todo ese tejido de la arteria que está afectada. ¿Correcto? Y es por eso que en este síndrome yo sí puedo utilizar ¿qué cosa? Fibrinólisis, que es algo que yo no puedo hacer acá. Por eso es la importancia, porque todo ese T elevado yo tengo que abrir la arteria. ¿Cuánto tiempo te dice la guía que tú tienes que abrirla? 2 horas, 120 minutos. Entonces, para abrir la arteria, yo puedo usar fibrinólisis, que es un medicamento que se llama Alteplasa por vena, o si es que tuviéramos las herramientas, lo podríamos hacer a través de una angioplastía. Que bueno, es un intervencionismo coronario percutario, la ICP. Pero para que se hagan una idea, si yo solamente pudiera tratar el infarto con angioplastía en Chiclayo, ustedes tendrían que infartarse solo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, no domingos,
no feriados y no sin hemodinamistas cerebrales. O sea, muy difícil. Nuestra tasa de angioplastía primaria en Chiclayo es del 10%. Es decir, de 1 de cada 10 infartos logran hacerse angioplastía en el momento que se infartan. Entonces es una tasa súper baja, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tenemos que usar o qué tenemos que tener en mente? Fibrinólisis, porque eso sí lo tenemos a... Pero, doctor, ¿y yo puedo hacer fibrinólisis a todos que lleguen a tiempo? Porque, ¿qué sucede? Puede haber que nosotros, los chicos con función de rotación, por ejemplo, a veces vemos pacientes que llegan con 12 horas de evolución. Esos ya perdieron la chance. Lo ideal es fibrinolizar en las primeras 6 horas del dolor, hasta máximo 12 horas. Si ya pasó 12 horas del evento, no tiene utilidad hacer fibrinólisis en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Perfecto. Excelente. Ahora acá, ¿qué pasa cuando yo tengo un síndrome coronario ST no elevado o sin elevación del ST? Acá sí espero las enzimas. ¿Por qué? Porque si yo tengo unas enzimas cardíacas que son negativas, es decir, salieron normales, el diagnóstico final es una angina inestable. Pero si mi diagnóstico final fue con unas enzimas cardíacas positivas, es un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Correcto. Ahora, doctor, y yo en el ST elevado le puedo pedir enzimas cardíacas también, pero no es necesario que las esperes para tomar una decisión. O sea, tú no esperas las enzimas para fibrinolizar. Es lo que yo quiero que se entienda. Si les llega el paciente y es un ST elevado, fibrinólisis. No se piensa en otra cosa. Bueno, reitero, si tuviéramos la posibilidad sería angioplastía primaria. Como no la tenemos, fibrinólisis. ¿Correcto? Ahora bien, doctor, bien, entonces ya sé que tengo que reconocer mi electro, mirar mi punto J, mirar mis enzimas cardíacas, pero ¿qué hago cuando el paciente me viene así? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Darle algo que se llama tratamiento de carga. Que eso a todos, es decir, sea una angina inestable, sea un infarto ST elevado, sea un infarto ST elevado, ustedes le tienen que dar ese tratamiento al paciente. A todos. ¿Qué le van a dar? 3 aspirinas, 4 clopidogrel, 2 atorvastatinas y enoxaparinas si lo tuvieran también a la mano. Lo digo si lo tuvieran porque imagínense que tienen un infarto en su cerebro, que están allá por Incahuasia, 4 horas de Chiclayo. Al menos a la mano, 3 aspirinas, 2 atorvastatinas, 4 clopidogrel. Y si tienen enoxaparina, perfecto, le colocan 0.5 miligramos por kilo de peso endovenoso. Si pesa 80 kilos, le pones 40 miligramos endovenoso. Si pesa 100, le pones 50. Correcto, pero eso le haces a todos. Y recuerden además que la fibrinólisis está contraindicada en ST no elevado. ¿Por qué? Porque la fibrinólisis no está exenta de efectos adversos, y dicen que te haga sangrar al paciente. Por lo tanto, yo no hago nada dándole al ST no elevado. Porque en el ST no elevado sí hay flujo, poquito, pero hay. La obstrucción total se da en el ST elevado. Entonces, doctor, yo ya tengo el tratamiento. ¿Y para qué es importante saber dónde está el ST elevado? Que es lo que vamos a ver ahorita. Para esto. Ustedes tienen que recordar, chicos, esta es la aorta, ¿correcto? Y de la aorta van a salir una rama, que es la rama de la coronaria derecha, otra rama, que es el tronco de la coronaria izquierda, una rama de la segmento anterior y otra rama de la circunfleja. ¿Correcto? Entonces, cuando yo tengo una lesión, por ejemplo, en la coronaria derecha, cuando la coronaria derecha se tapa por completo, ¿cuáles son las que son afectadas?
2, 3, ya ven. Es decir, el infarto de cara inferior. Porque la cara inferior es la que irriga la coronaria derecha. Yo tengo otro, ¿y qué pasa si se tapa la de A? Perfecto. Te va a producir una lesión en cara anterior. ¿Y cuál es la lesión en cara anterior? De B1 a B4. Doctor, ¿y qué pasa si se tapa la circunfleja? Ya pues, ahí tú puedes tener un ST elevado en 1, en ABL, que es cara lateral alta, o en B5, B6, que es cara lateral baja. Disculpe, en el 1 sería 1 y ABL. 1 y ABL. Ahorita vamos a ver los ejemplos, no te preocupes. Cara lateral alta. B5, B6, cara lateral baja. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Claro, en B5, B6. Vamos a ver ahorita con ejemplos lo que les estoy queriendo explicar. Miren esta belleza de aquí. Nuevamente vamos a hacer el análisis, hacemos el primero juntos y luego vamos repasando. ¿Ya? Entonces, porque también obviamente pueden venir electros de infarto. ¿Ya? Pues primero, ¿ritmo sinusal o no? ¿Verdad? Aquí está la P. Por lo tanto, ese es un ritmo sinu. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? 1, 2, 3. 363. ¿Cómo es el eje? A veces positivo, eje de marca. Uno positivo, a ver positivo, eje no. Ahora sí dígame, ¿qué alteraciones ven? B5. ¿Qué alteraciones ven? Hay una elevación del ST, miren, ven. Esta es la línea eléctrica. Miren dónde está el punto J. Líneas eléctricas, miren dónde está el punto J. Líneas eléctricas, miren dónde está el punto J. Y así como eso está en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. O sea, está elevado ahí. Todos. Y solamente ahí nos falta alguno más. También está elevado en dónde? En ABL y en V. ¿Verdad? Entonces, cuando hay una elevación del ST en el informe, claro, ustedes ya pueden decir, doctor, es un infarto, ST elevado, o pueden reportarlo también como una lesión, ¿correcto? Subepicárdica. Así se le llama el infarto ST elevado. Una lesión subepicárdica. ¿De qué cara? Antero lateral. Correcto. Una lesión subepicárdica antero lateral. ¿Por qué antero? Porque es desde B1 hasta B4. ¿Y lateral por qué? Porque está en B5, en B6, en ABL y en Claro, todo lateral, todo de 1 ¿correcto? Sí, ¿Sí? Perfecto. Vamos a seguir repasando esto. Vamos a ver ahora, a ver, ¿qué opinan de ese ejemplo?
¿Cómo lo ves, Alejandro? Listo, a ver, vamos, segundo. Ritmo. Sinus. Sinusal. Frecuencia. 100. Eje. No, sigue siendo normal. ¿Por qué vas a tener dominio? ¿Uno cómo está? ¿El eje? No, bueno. No, vamos. ¿Qué ven ahora? Cuando ustedes, ¿cómo?
B1 y B2, el punto donde termina el QRF está en El punto negativo, J está por debajo. Está descendido. es una lesión apical. ¿Qué más? Pero en Lo que prima cuando ustedes ven el electro es el ST elevado. Eso es lo más importante. ¿Dónde está elevado? En 2, 3, en una B. Por lo tanto, ¿eso qué es? Eso es una lesión subepicárdica. Primero comenzamos con la subepicárdica. De cara inferior. Que es lo mismo que decir un infarto agudo del miocardio, ST elevado de cara inferior. Pero claro, lo que usted dice también es cierto, doctor, pero hay un descenso, es cierto. 1, en la BL, ¿verdad? Que en B1, B2, ¿no? ¿Y eso cómo sería? Eso sería una lesión subendocárdica. Muy bien. ¿De qué cara? Lateral alta, ¿verdad? Porque está en 1 y en AB. porque está en D1 y B1. 1. Correcto. Bien. Sigamos. Todavía no nos noto muy convencidos. Vamos a seguir repasando. Hola, Dani. Vamos a ver este de aquí. ¿Qué opinas de ese de aquí?
Bien, vamos a ver. Sigamos. Vamos a ver. Entonces, vamos, empezamos. Ritmo. Sinusal, ¿verdad? Ritmo sinusal. Frecuencia cardíaca. Sí, está por ahí, 85, 100. Eje. Acá sí el eje cambia, chicos. ¿Por qué? Porque ninguno, ¿cómo está? Positivo. Pero ABF no. ABF, miren, la parte que es positiva es menos que la parte que es negativa. Por lo tanto, esto es negativo. Y si uno es positivo y ABF es negativo, eso sí es un eje. Eso sí es un eje izquierdo. ¿Qué más hay? Ahora, cuando ustedes tengan un eje izquierdo, chicos, ¿ya? Partiendo de tener un eje izquierdo, y la S de 3, la S, la parte negativa, sea más grande que la S de 2, ¿correcto? ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Hemibloqueo anterior izquierdo. Repito, cuando tengo un eje izquierdo, tengo que partir de tener un eje izquierdo y la S de 3 es más grande que la S de 2, tengo un hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Correcto? Perfecto. ¿Qué más hay? Faltan más cosas ahí. Hasta ahí va conmigo. ¿Qué pasa en B2 sin B3? El punto J también, ¿dónde está? ¿Y solamente en B2, B3? B4 también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un éxito elevado o una lesión subepicárdica. ¿En qué cara? Anterior. ¿Correcto, Said? ¿Correcto o no? Doctor, ¿y cómo sabemos cuándo es cara anterior, lateral? Claro. Lateral. Sí les había mencionado, pues. Nuevamente les vuelvo a mencionar. Aquí estaba, por eso hice este dibujito, pues les había dicho. De la aorta nace la coronaria derecha. ¿Qué diga la coronaria derecha? La cara inferior. ¿Quién es la cara inferior? 2, 3, a ver. ¿Quién indicaba la descendente anterior? La cara anterior. ¿Cuál es anterior? ¿La B1, B? Wow. ¿Y la circunfleja? ¿Qué indicaba la cara? Lateral. Por lo tanto, la cara lateral, pero la cara lateral puede ser cara lateral alta o cara lateral baja. 1 y AB, cara lateral alta, de 5 veces cara lateral baja. Pues ustedes tienen que ver dónde está elevado en referencia a eso. Y con eso ustedes sacan dónde está la lesión. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Claro o no? ¿Seguros? Nada, este es la aorta. De la aorta nace la coronaria derecha. De la coronaria derecha, que es la que tiene la cara inferior. 2, 3 y AB. ¿Verdad? Nace la, y luego está, del lado izquierdo nace la descendente anterior, que va a irrigar de B1 a B4 la cara anterior. Y por último, de 1 y AB, cara lateral alta, y de 5 a 6 cara lateral baja, que son de la circunfleja. ¿Correcto? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Bien seguros? Perfecto. Entonces vamos a terminar ahora con un poquito de hipertensión arterial. Vamos, despierten por favor. Solo nos falta esto. Van a estar listos y preparados para su examen. Prometo que no va a ser más de 20 minutos. El hemibloqueo posterior tienes que tener un eje derecho y la R de 3 es más fácil que la R de 2, pero aparte de tener un eje derecho.
vamos a hablar de lo que es, vamos a poner acá, vamos a ponerlo en blanco, vamos a hablar acerca de hipertensión arterial. ¿Correcto? Cuando hablamos, muchachos, de hipertensión arterial, acá solamente les voy a pedir a ustedes, no los voy a marear mucho, ¿ya? El tratamiento de hipertensión arterial. ¿Ya? Vamos, porque eso es lo que yo les voy a preguntar es tratamiento. Y bueno, y la parte de emergencia, ¿no? Si es hipertensivo y urgencia hipertensiva. Miren, así de fácil, yo les digo lo que les voy a preguntar, porque aún así, muchachos, ¿qué son así? Entonces, primero tienen que recordar qué es hipertensión arterial, porque hasta ahora no podemos definir un valor, hasta ahora no podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial se define como aquel nivel de presión donde el beneficio de dar el tratamiento supera al riesgo de administrarlo. Por ejemplo, cuando yo trato a un paciente, ¿cuál es mi mayor preocupación? Que yo le baje demasiado la presión. Porque si le bajo demasiado la presión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener? Lesión renal aguda, se va a descompensar, se va a caer, puede tener hiponatremia, puede hacer hipercalemia. Entonces, eso es lo que a mí me tiene que preocupar. Entonces, el tratamiento. Sí, está bien, gracias. Si quieres, se paga, no hay problema. Les mencionaba. Hablamos entonces de hipertensión arterial, reitero, del nivel donde dar el tratamiento supera a los riesgos de administrar. Entonces, actualmente hay dos vertientes, muchachos, ¿ya? La que solamente se los pongo en modo académico, pero la que yo les voy a preguntar es esta, la de la Sociedad Europea. Pero ustedes también sepan que hay otra, que es de la americana. Porque la americana, ¿qué te dice? Comienzo con ella porque luego les voy a explicar la que yo les voy a preguntar. Sino que es bueno que por cultura general lo sepan. ¿Qué les dice la Sociedad Americana? Para ellos ponen un valor más bajo de presión. Ellos te dicen, si tu paciente tiene una presión arterial mayor o igual a 130/80, ya es hipertensa. Y tiene un sustento que yo aquí les voy a explicar cuál es. En cambio, la Sociedad Europea no. La Sociedad Europea te dice, a ver, tranquilo, no te desesperes, no le bajes tanto la presión. Plantea primero 3 grupos de pacientes. Un paciente que va a tener una presión arterial menos de 120/70, ese es el que tú vas a decir, ese es un paciente, ok, controlado, un paciente con una presión normal. Pero para el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿correcto? Tú acá tienes 2 maneras de hacerlo. La primera es en consulta. Es decir, mire, ¿sabe qué, señor? Usted viene hoy a la consulta, le encuentran una presión 145/90. ¿Con esa sola toma se queda? No. Con una sola toma no pueden hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Tienen que ser más de 2 tomas, más de 2 consultas. Correcto. Si en más de 2 consultas ustedes siguen haciendo más de 140/90, perfecto. Eres hipertenso. Doctor, y si no lo puedo hacer por consulta, imagínense que el paciente no puede venir a consulta 2 veces. Perfecto. Tienes 2 maneras más. O le haces un AMPA, que sí lo habrán escuchado. Señor, vaya a la posta y tómese la presión todos los días durante 5 días. Ese tamizaje. Y a ese le sacan el promedio, ya, eso es el AMPA. O si es que igual van a alguna consulta particular, a veces le dejamos un mapa. ¿Qué es el mapa? Es un dispositivo que le ponemos al paciente y le está tomando la presión todo el día, 24 horas. La ventaja del mapa respecto al AMPA solamente es que el mapa me va a permitir ver la hipertensión nocturna. Por ejemplo, hay pacientes obesos, ¿no?, que tienen apnea obstructiva del sueño. Y la apnea obstructiva del sueño sube la presión. Y por lo tanto me hacen hipertensión nocturna. ¿Ya? Pero si no es el caso, el AMPA te puede ayudar bastante bien. Sobre todo ustedes que van a trabajar en el primer nivel de presión. Pero cuando es el mapa o el AMPA, acá sí bajamos un poquito la valla. Y para ser hipertenso tiene que ser la presión mayor o igual a 135/80 sobre 85. ¿Correcto? Doctor, ¿y los que quedan acá?
En ese intervalo, la guía nos considera presión arterial elevada. ¿Y por qué es importante que ustedes consideren presión arterial elevada? Porque a estos pacientes ustedes tienen que descartarle factores de riesgo cardiovascular. Tengo un paciente diabético, tengo un paciente renal, tengo un paciente que ya tiene calcio en las arterias coronarias. Entonces ese es un paciente en el que yo tengo que hacer que baje de peso. Pero ya vamos a ver que el tratamiento de hipertensión no solamente es dar pastillas, tenemos que instalar estilos de vida saludables. Ahora, doctor, ¿y por qué se ha generado toda esta controversia de 130, 140? Todo nace de un estudio, chicos, que se llama el estudio SPRINT, publicado en el 2022. ¿Qué decía este estudio? Este estudio compara a dos grupos de pacientes. A uno les baja menos de 120/80 y a otro les baja menos de 140 con lo que es el estándar, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra el estudio? Que si yo le bajo a esos pacientes, yo disminuyo el riesgo de MACE. ¿Qué es el MACE? Muerte, ACV, infarto, falla cardíaca. Baja ese riesgo. ¿Pero a expensas de qué? De aumentar los efectos adversos. El paciente hacía más hiponatremia, más lesión renal aguda, se hipotensaba más. Mientras que en este grupo, claro, hacían más MACE, pero evidentemente tenían menos efectos adversos. Es por eso que lo que sí se ponen de acuerdo las guías, ambas, es en lo siguiente. Uno tiene que bajar la presión tanto como el paciente lo tolera. Si mi paciente no tolera que yo le baje de 130, no tenemos por qué hacerlo. Si mi paciente sí tolera bajarle a 110, lo hago. Ustedes tienen que partir de esa premisa. Le van a bajar la presión tanto como su paciente lo tolera. ¿Está bien? ¿Todo claro hasta ahí? Facilito, ¿verdad? Ahora vamos a algo que es más sencillo, porque ustedes ya lo vieron en farmacología, con su profesor Eduardo, con el profesor Kleiser. Yo aquí no tengo mucho más que agregar. Pero vamos a recordar dos cosas en el tratamiento de hipertensión. La primera es el tratamiento no farmacológico. Eso es importantísimo, muchachos. ¿Qué es lo que yo necesito que le digan a su paciente? Señor, bájeme el consumo de sal. Doctor, ¿y a cuánto le bajo? Debe consumir menos de 2 gramos de sal. Dime. Les decía, tengo que disminuir el consumo de sal, menos de 2 gramos de sal al día. ¿Correcto? ¿Cuánto es eso? Menos de la tercera parte de una cucharadita para endulzar el café. O sea, sí, casi nada. No puede comer sal el paciente. Y recuerde que no solamente es la sal que le pones a la comida. Le dice, señor, coma menos queso, menos aceituna, menos embutido, menos mariscos, menos pescado salado, menos salsa de esta que le ponen al chaufa, porque la salsa de soya también es muy salada. Se enoja, ¿verdad? ¿No? Pero le vas quitando cosas, le vas quitando la sal principalmente. ¿Correcto? Y más le dice, señor, haga ejercicio. Para que el ejercicio sea tratamiento, chicos, 150 minutos a la semana. Es decir, 30 minutos todos los días o 1 hora dejando un día. Con eso tú dices, perfecto, el paciente está haciendo ejercicio. ¿Qué más? Señor, si es obeso, baje de peso y, señor, evite el estrés. Actualmente el estrés es muy importante como un factor de riesgo cardiovascular. La guía incluso te recomienda poner la mente en blanco, hacer ejercicios de yoga, eso te va a ayudar mucho para tu paciente. Otra cosa, si fuma, le quitas el tabaco, no puede volver a fumar. No puede, un paciente que tiene enfermedad cardíaca no debería fumar más en su vida. Además, si está sano no fuma, ¿para qué se van a olvidar? El cigarro es malo. Doctor, ¿y el alcohol? Se preguntará, ¿y el alcohol? No deberían consumirse más de 10 unidades de alcohol a la semana.
más de 10 copas, más de 10 vasos. Doctor, ¿y el café? En el varón no debería consumir más de 2 tazas de café y la mujer más de 1 taza de café cuando son hipertensos. Sí. Al día. Si es sano. ¿Cómo? Si es sano, a veces se quiere. No, si es sano, no se recomienda más de 13 varón y más de 12 mujeres. Doctor, pero una parte de un libro decía que lo normal es de que para no tener ningún problema cardíaco puedes tomar 20 mililitros de vino. Y El efecto J del alcohol cada vez se está desterrando. Claro, si bien es cierto. un libro. Sí, por eso les digo, o sea, ¿qué se consideraba antes? Que el alcohol tenía un efecto J, ¿no? Que en bajas dosis generaba algo bueno y en altas dosis generaba algo malo. Pero cada vez se está demostrando que parece ser que esa fue una relación espuria. Es decir, fue un estudio poblacional y que por ahí salió algo y desde ahí lo recomiendo. Pero por si acaso, más que enfermedades cardiovasculares, el alcohol te produce más riesgo de ACV. ¿Por qué? Porque el alcohol te incrementa el riesgo de fibrilación auricular y por lo tanto te da más riesgo de ACV. ¿Ah? No, por ahí, ya ven. Bueno, en fin. Toda la información de la vaina. Pero bueno, sigamos. Entonces, eso es lo que tienen que decir a sus pacientes. Y con eso recién pasan al tratamiento farmacológico, muchachos. Para el tratamiento farmacológico, ¿verdad? Tenemos dos opciones. O le das inmunoterapia, es decir, un solo fármaco, que para términos claros, porque me he dado cuenta que se confunde mucho, si su paciente tiene menos de 150-90, es la única indicación para dar monoterapia. ¿Por qué? Porque monoterapia, cuando uno habla de un solo fármaco, un fármaco te va a bajar 15 puntos la presión. Entonces 150 menos 15, 135. ¿Ven? Pero si yo me paso ya de ese valor, no voy a estar siempre por encima. Y además se supone que tu paciente pues va a hacer, toman conciencia, bajan la sal, en fin, comienzan a hacer mejor las cosas. Y la otra opción es que le des terapia combinada. Que para la terapia combinada, doctores, yo tengo que tener 3 grupos farmacológicos presentes. Porque yo les voy a preguntar en el examen, les voy a poner una pregunta, un casito, para que ustedes me describan el medicamento que le van a dar. Y como esta es la única vez que ustedes van a ver hipertensión, porque de aquí el otorrino no les va a enseñar hipertensión, ¿verdad? El infectólogo no les va a enseñar hipertensión. Así que la única vez que van a aprender de fármacos es acá. Yo les voy a enviar la lista de legado, donde hay una lista de fármacos que ustedes se tienen que aprender, que son los básicos que van a tener en el seguro, ¿no? Para que, por ejemplo, yo les diga, ustedes pueden combinar el A, el C y el D. ¿Qué es el A? Un YECA o ARA2. Estamos hablando de un valsartán, un enalapril, un captopril, un calcio antagonista. Tenemos el amlodipino, ¿no? El nifedipino y un diurético. Ustedes pueden combinar 2 o pueden combinar 3. ¿De qué va a depender? Del nivel de presión arterial que tenga su paciente. Imagínense que tenga una presión de 170. ¿Le van a dar 2? No van a llegar, pues. Tienen que darle 3 si tienen más de 170. Y ahí vas controlando. Claro, la idea es que sumas esto, no eso. Puedes primero sumar 2, puedes sumar un A y un C, o un A y un D, o puedes sumar los 3 cuando la presión es muy alta. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, por eso yo les voy a pasar acá la lista, porque si no, ¿cómo les voy a preguntar? Porque evidentemente, ustedes tienen que tener en cuenta que yo, por ejemplo, puedo juntar un losartán, que sea de 50 cada 12, con un amlodipino de 5 miligramos una vez al día. Y ahí ya tengo mi prescripción adecuada. O puedo juntar un iversartán de 150 que se da una vez al día con una hidroclorotesida de 25 miligramos que también se da una vez al día. Ya tengo el tratamiento para mi paciente. Doctor, ¿y de qué depende que elija uno u otro? Siempre tengo que elegir un ARA2 o un YECA. ¿Eso de qué va a depender? De lo que tenga en la mano. Imagínense que quieren usar un iversartán que en la posta solo tienen en el april.
pues usará el solenalapril como base. Pero a eso le pueden sumar un amlodipino, le pueden sumar un nifedipino, le pueden sumar una hidroclorotiazida. Reitero, todo va a depender de lo que tengan a la mano y de los efectos adversos o de las contraindicaciones. Por ejemplo, si un paciente tiene gota, ¿qué no le pueden dar? Un diurético y acídico. Entonces yo no le podría dar hidroclorotiazida a un paciente con gota. Mi paciente tiene una estenosis de la arteria renal, tiene un potasio más de 5.5. ¿Qué no le puedo dar? Un ARA2. Pues no le voy a dar un ARA2. Mi paciente tiene una fracción de eyección menos del 40%. ¿Qué no le puedo dar? Verapamil o diltiazem. ¿Por qué? Porque esos deprimen más la función cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces, la elección, y que ustedes en el examen tienen que darse cuenta, porque yo se les voy a poner, pues se me ocurre, paciente con una tasa de filtración glomerular menos de 30. Entonces, ¿qué no le vas a poder dar? Una tiazida, una espironolactona. ¿Por qué? Porque no se usan con tasa de filtración menos de 30. Entonces, la elección, la combinación va a depender del tipo de paciente al que ustedes le vayan a dar el medicamento. ¿Correcto? Bravo. Finalmente, hay que hablar de algo que se llama emergencias, bueno, en realidad se llama crisis hipertensiva. En donde acá, chicos, tienen que primar la clínica, por favor. En crisis hipertensiva prima la clínica del paciente. ¿Ah? Cuando yo tengo una crisis hipertensiva, yo tengo dos posibilidades. O es una urgencia, o es una emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En que en la urgencia no hay daño de órgano blanco, mientras que en la emergencia sí hay daño de órgano blanco. Entonces, si yo en el práctico les voy a poner dos ejemplos, ¿ya? Viene una paciente mujer de 55 años con una cefalea intensa, náuseas, vómitos. Al examen físico, todo normal. Segundo caso, misma paciente mujer de 55 años de edad, con un fuerte dolor de cabeza, que tiene el signo de Kerning positivo. ¿Cuál es una emergencia? ¿Cuál es una urgencia y por qué? El que tiene el signo de Kerning, ¿qué es? ¿Por qué? Porque si se ve generado y ya al examen que sería positivo. ¿Qué significa un signo de Kerning positivo? ¿Qué es lo que implica? Una irritación meningia. ¿Y eso qué implica? Una hemorragia subaracnoidea, un sangrado intraventricular. Por eso se hace emergencia. ¿Correcto? En cambio, el otro caso no. El otro caso es una urgencia. Igual, paciente varón, 84 años, que viene con sensación de falta de aire, satura 98%. El mismo paciente, 84 años, frecuencia respiratoria de 30, pero satura 90%. Está con un esputo rosáceo, un esputo salmonado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su urgencia? El que no tiene nada, pues no es una urgencia. En cambio el otro, la emergencia, ¿por qué? Porque está desaturando y porque tiene un esputo salmonado, que lo que implica es que tiene un edema agudo de pulmón. Entonces se dan cuenta, la clínica es la que a ustedes les va a permitir definir cuál es urgencia y cuál es emergencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Porque como les reitero, una palabra, un signo puede cambiar el diagnóstico, ¿verdad? Porque en ambos casos les estoy diciendo lo mismo, solo que a uno le agrego algo y al otro. ¿Por qué? Porque esa es la principal diferencia. El cuadro clínico es lo que cambia. ¿Correcto? Ahora bien, en la urgencia, chicos, como les reitero, no hay daño de órgano blanco. ¿Qué es lo que voy a usar acá? Tres cositas. Darle algo para el dolor, porque si no es un círculo vicioso, pues más dolor, más presión. ¿Qué le voy a dar? Paracetamol.
Después de eso, también le puedo dar algo para la ansiedad porque viene muy ansioso con álgebra solar. Y además, ¿qué le voy a dar? Captopril. En las urgencias usamos el captopril de 25. ¿Por qué? Porque en el captopril yo tengo la ventaja de que a las 6 a 8 horas ese efecto desaparece. Entonces, si le bajo mucho la presión, el efecto desaparece en 6 a 8. ¿Verdad? Mientras que en una emergencia, que sí hay daño de órgano blanco, que sí lo hay, ahí yo tengo que hospitalizar a mi paciente. ¿Y qué voy a utilizar? Nitroglicerina en infusión. Exactamente. ¿Ya? Entonces, pero reitero, como vieron, la diferencia está. Ahora, ¿y por qué además es diferente? Porque yo me puedo tomar hasta 24 horas para corregirlo. A no. A en 2 horas, yo tengo que al menos haber bajado un 25% de la presión arterial. ¿Correcto? Claro, hasta ahí. En realidad, el fundamento del tratamiento antihipertensivo es que ustedes sepan las moléculas. Si ustedes las saben, si ustedes las conocen, no van a tener ningún problema para hacer el diagnóstico y el tratamiento de hipertensión. ¿Correcto? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, ya saben, domingo, su examen.